Cuando Clara me dijo que su amiga de la universidad conseguiría el puesto de tiempo completo por el que yo estaba luchando, me dio la noticia como si hablara del tiempo. Leo, escucha, empezó con tono suave pero firme. Sé que es duro oírlo, pero Daniel necesita este puesto más que tú ahora mismo. Me había estado destruyendo por este trabajo, trasnochando constantemente solo para mantener el proyecto a flote y cumplir con cada plazo. Mi salud se había deteriorado, mi horario de sueño era inexistente, y todo el esfuerzo que había invertido en mi trabajo de repente le pareció insignificante. Nada de eso le importaba. Cuando regresé a nuestro apartamento esa noche, empecé a guardar sus pertenencias en cajas. Deberías irte, dije con la voz apagada por el cansancio. Estoy demasiado cansada para esto. No quiero pelear. Clara se quedó paralizada en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas y enrojecidos. ¿Cómo puedes hacerme esto?, preguntó con voz temblorosa. ¿Por algo tan insignificante? En cuanto lo llamó insignificante, algo dentro de mí se quebró. ¿Insignificante? ¿En serio? Al diablo con tu insignificante cosa, al diablo contigo y al diablo con toda tu familia. Sal de aquí. Agarré el cojín decorativo más cercano del sillón y lo tiré al otro lado de la habitación. Cayó en el sofá con un golpe sordo y desagradable. Clara se quedó allí parada, mirándome con cara de asombro, como si no pudiera creer que fuera capaz de tanta ira. Leo, es solo un puesto fijo, intentó razonar, con voz más suave. No es que te estén despidiendo. Solo están extendiendo tu periodo de prueba. Ya te dije que me aseguraría de que lo consigas con el tiempo. No tienes problemas económicos, así que convertirte ahora no supone una gran diferencia. Y me tienes aquí, nadie te va a dar problemas. Pero la situación de Daniel es diferente. Si no consigue este trabajo, tendrá que volver a casa. Su familia depende de sus ingresos para pagar los tratamientos médicos de su padre. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que fracase. Ella simplemente no lo entendía. Al mirar a la mujer que había amado durante 4 años, una sensación de frío me invadió, un escalofrío profundo e inquietante que me caló los huesos. Clara, comencé con voz firme a pesar de la agitación que sentía en mi interior. ¿Recuerdas mi última pasantía? Mi mentor me prometió que me esperaba un puesto a tiempo completo. Resultó que el puesto también estaba abierto a candidatos externos. Trabajé sin descanso durante meses y justo al terminar mis prácticas, me informaron que habían encontrado a alguien más adecuado. ¿Recuerdas esa noche? Me senté en este mismo sofá, en este mismo sitio, y no dije ni una palabra en toda la noche. No fue el rechazo lo que me dolió. Fue el engaño. Hizo que todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi entusiasmo genuino parecieran una completa broma. Fui tan ingenuo que incluso le dije a mi mentora que quería trabajar con ella el resto de mi carrera. Era una persona maravillosa, o eso creía. Me miró un buen rato ese día antes de sonreír y decir, de todos los becarios que hemos tenido, eres en quien más creo. Me gustas de verdad. Eso es lo que hizo que la verdad fuera mucho más dolorosa. Todo lo que decía era solo una táctica para motivarme, para que siguiera trabajando como una máquina que solo necesitaba un poco de ánimo para seguir adelante. En aquel entonces, Clara había sido mi consuelo. Me dijo que su empresa tenía una vacante perfecta para mis habilidades y que buscaba específicamente a recién graduados. Con tus habilidades, seguro que lo consigues, me dijo, llena de confianza. Creo en ti. Se sentó a mi lado, me frotó la espalda suavemente y me dijo que todo estaba bien, que solo tenía que intentarlo de nuevo. Por suerte, todo cambió. Mientras me preparaba para la defensa de mi tesis, pulí mi currículum y envié solicitudes. Tras 4 agotadoras rondas de entrevistas, recibí la oferta de trabajo de su empresa. El sueldo era excelente, lo que significaba que el ambiente laboral era una olla a presión. El ambiente era tan competitivo que, si bajabas el ritmo un instante, un becario se acercaba a tu escritorio para preguntarte si necesitabas ayuda, ofreciéndose sutilmente a encargarse de tus tareas. Era incluso más intenso que mi anterior pasantía. No me permití relajarme ni un segundo. Trabajar toda la noche para asegurarme de que el proyecto se mantuviera a tiempo se convirtió en algo habitual en mi vida. Estaba tan absorbido por el trabajo, trabajando de sol a sol, que apenas tenía energía mental para nada más. Al llegar a casa,
lo único que quería era desplomarme en la cama. Mis conversaciones con Clara se hicieron más cortas y menos frecuentes, pero soy testaruda. Cuando me comprometo con algo que creo que vale la pena, lo cumplo hasta el final. Además, era la única nueva incorporación en mi departamento, y la tradición de la empresa dictaba que esto casi garantizaba una transición fluida a una empleada a tiempo completo. Lo di todo. Y tal como lo esperaba, en cuanto terminó mi periodo de prueba, se publicó el aviso para la conversión a tiempo completo. Pero mi nombre no figuraba. Era para su amigo de la universidad, Daniel, un hombre que no había trabajado ni un solo día en la empresa. Leo, tu periodo de prueba solo se va a extender, dijo, intentando tranquilizarme. Con este gesto le estás salvando la vida. Siempre has sido una persona muy compasiva. ¿Por qué te molesta tanto esto? Son solo 2 meses más, como mucho, y luego te convertirás. Está prácticamente garantizado. Como no respondí, insistió. Sé que esto me trae malos recuerdos de tu última pasantía, pero este es un escenario completamente diferente. Tu trabajo está asegurado. Nada de tu puesto va a cambiar. El dolor silencioso que sentí esa noche después de mis prácticas. Probablemente pensó que unas palmaditas en la espalda bastarían para que todo desapareciera. Ahora desestimaba mi esfuerzo y mis aspiraciones con las mismas palabras de consuelo que me había dado entonces. Clara realmente no parecía comprender la situación, y yo no podía entender si la persona que amaba alguna vez me había amado de verdad, si alguna vez había sentido mi dolor con la misma intensidad que yo sentía el suyo. Solté una risa amarga y autocrítica. Clara, imaginemos que hoy los papeles estuvieran invertidos. Si una chica de mi universidad viniera y me dijera que se quitaría la vida si no conseguía este trabajo, le diría que lo hiciera. ¿Por qué sacrificaría tus intereses para salvar a una supuesta amiga de mi pasado? ¿De verdad está en un callejón sin salida? ¿Soy la única persona en el mundo que puede ayudarla? ¿Es incapaz de encontrar un trabajo decente por sí sola? Clara frunció el ceño como si realmente estuviera considerando mi hipotético escenario. Hizo una pausa antes de responder, eso no es lo mismo. Es un joven que acaba de terminar la universidad. No tiene mucha experiencia en el mundo real y está atravesando una auténtica crisis familiar. ¿Entonces la crisis que yo atravesaba no era real? Como nunca quise que Clara se preocupara, nunca me quejé con ella de las presiones de mi trabajo, por muy difíciles que se pusieran las cosas. Y para demostrar que era digno de ser su compañero, nunca me eché atrás ante un desafío. Claro, ella nunca se enteraría de la vez que trabajé horas extra voluntariamente solo para que un compañero se atribuyera el mérito y me echara la culpa por un pequeño error. Esa noche, le dije que no me esperara despierta. Caminé todo el camino a casa desde la oficina, una caminata larga y solitaria. Bajo la oscuridad del cielo nocturno, mis ojos estaban rojos de frustración todo el camino. Pero cuando finalmente llegué, ella tenía la cena esperando, mi fruta favorita ya cortada y servida, y un baño preparado a la temperatura perfecta. En ese momento, sentí que podía soportarlo todo. A veces, cuando la vida se me hacía abrumadoramente difícil y estaba muy cansada, Clara me tomaba de la mano y dábamos un paseo tranquilo, y me sentía bien de nuevo. Nunca pedí mucho, pero ahora parecía que ni siquiera estaba dispuesta a darme eso. Le pregunté, ¿y entonces qué significa todo mi esfuerzo? ¿Para qué sirvió? Clara se frotó las sienes, con aspecto de estar agotada. Leo, ¿por qué no lo entiendes? Tu esfuerzo no ha sido ignorado, solo verás la recompensa más adelante, eso es todo. ¿Podrías dejar de obsesionarte con esto, por favor? Daniel es una buena persona, te lo agradecerá. La miré fijamente, con la voz firme. No, la compasión sin principios no es compasión, es ser un felpudo, ¿me oyes? Un felpudo patético. ¿Qué te da derecho a herirme así? ¿Me lo merezco? Casi nunca decía palabrotas, pero en ese momento sentí que si no dejaba salir la ira, me enfermaría. Le tomó unos segundos asimilar lo que había dicho. Leo, te has vuelto loco, replicó, alzando la voz. Recuerdo que en la universidad veías a una persona mayor rebuscando en un cubo de basura y corrías inmediatamente a comprarle comida, y te sentías triste por ello el resto del día. Solías comprar comida para los gatos callejeros del campus y llevarlos a esterilizar.
Donabas el dinero de tu beca a la ayuda estudiantil. Simplemente no lo entiendo. Sientes compasión por los ancianos, los niños, los animales, pero no tienes el valor de ser paciente con una sola persona, con Daniel. Tomó su teléfono y lo dejó caer de golpe sobre la mesa de centro, el plástico crujió contra la madera. ¿Crees que hay algo entre nosotros? Mi teléfono está ahí, revísalo. Si encuentras algo, me muero aquí mismo. ¿Qué te parece? Estaba furiosa, como si mi falta de confianza fuera el verdadero problema. De repente, perdí todas mis ganas de luchar. Me sentí agotado. Dijera lo que dijera, Clara no lo entendería. Ni siquiera intentaba ver las cosas desde mi perspectiva, no le importaba mi dolor como a mí me importaba el suyo. Cerré los ojos, sintiendo un profundo cansancio. Ya no estamos en sintonía, por favor, vete. Clara dejó escapar un largo suspiro de frustración. Leo, te daré un poco de espacio. Piénsalo. Piensa en todo lo que has dicho y hecho esta noche y pregúntate si estás siendo justo. Al verla salir por la puerta, un recuerdo intentó aflorar. No pienses en eso. Mentalmente reprimí cada recuerdo de ella. Tienes que ser capaz de soltar las cosas a las que te aferras. Si alguien me hace daño, ya no lo quiero en mi vida. Para evitar que las emociones me abrumaran, pasé toda la noche limpiando a fondo el apartamento. A la mañana siguiente presenté mi carta de renuncia. Solo quería delegar mis responsabilidades e irme lo antes posible. Al día siguiente, en la oficina, me encontré con Daniel. Era un joven delgado, con una camisa blanca impecable y abotonada, y parecía que una fuerte ráfaga de viento podría derribarlo. Cuando entré en nuestra sección, estaba encorvado sobre el escritorio de un compañero, haciendo una pregunta. El compañero, un tal Mark, habló en voz alta a propósito. ¿Ni siquiera sabes cómo hacer eso? Podrías preguntarle a uno de mis becarios. Estarán encantados de enseñártelo. Ah, es cierto. Tenemos a otro chico en nuestro equipo que aún no se ha convertido. Es un experto en esto. Deberías preguntarle. Puso mucho énfasis en la palabra convertido. Daniel palideció. Al oír mis pasos, se dio la vuelta. Leo, hola. Clara te mencionó mucho. Me burlé. ¿Mucho? Qué curioso, me dijo que apenas te conoce. El rostro de Daniel palideció aún más, claramente desprevenido por mi franqueza. Empezó a tartamudear, pero lo interrumpí antes de que pudiera dar una explicación. En fin, no perdamos más tiempo. Comencemos el traspaso. Otro compañero, Ben, levantó la vista del monitor. ¿Te vas? En un instante, todas las cabezas del área se giraron para mirarme. Le sonreí con fuerza. Sí, debió de ver la amargura que había tras ella, porque añadió rápidamente, las cosas mejorarán. Luego desvió la mirada hacia Daniel y puso los ojos en blanco tan dramáticamente que casi desaparecieron en su mente. Los dos compañeros que me habían criticado antes no pudieron resistirse a intervenir con satisfacción. Parece que hay gente tan difícil que ni su propia novia la defiende. Leo, sin ofender, tío. Solo hablo de un amigo mío. Tu amigo suena bastante patético. Bueno, la gente patética suele buscarse lo que le pasa, jaja. Tras su breve actuación, la oficina quedó en silencio mientras todos volvían a sus trabajos. Daniel se quedó allí, con los puños apretados. Lo miré brevemente antes de apartar la vista. Bien, déjenme explicarles mis principales responsabilidades y los proyectos que gestiono actualmente. Noté que Daniel estaba completamente despistado, sin escuchar ni una palabra de lo que decía. Suspiré para mis adentros. Patético. Nuestros compañeros conocían parte de la historia real y no tenían ningún deseo de ayudar a Daniel. Y lo que es más importante, yo era más competente que él y había forjado mejores relaciones laborales con el equipo. Con mi marcha y su toma de control, el progreso del proyecto inevitablemente se ralentizaría, lo que afectaría directamente sus bonificaciones de fin de año. Por supuesto, no estaban contentos. Después de que Daniel se marchara, otro compañero, Sam, se acercó. ¿Vas a dejar que le den tu puesto así como así? Lo investigué, y este chico no tiene ningún contacto.
La insinuación tácita era que Clara debió haber movido influencias para conseguirle el puesto, y que yo fui el que se dejó de lado para que sucediera. Sus ojos estaban llenos de auténtica confusión. Para ser sincero, yo tampoco lo entendía. Habíamos sido tan felices juntos. Lo único que quería era forjar una carrera y mantener una relación sana y amorosa. Pero quizá era demasiado pedir, y por eso no me quedé con ninguna de las dos. Sam bajó aún más la voz. ¿Tu novia siquiera habló de esto contigo antes? Negué con la cabeza y le ofrecí una sonrisa débil y amarga. No, y que conste, es mi exnovia. Leo, ¿de verdad crees que esto es un comportamiento apropiado? Una voz familiar interrumpió el murmullo de la oficina detrás de mí. Clara parecía furiosa. Este es un ambiente profesional. Deja tus asuntos personales a un lado. Y por otra parte, enfócate todo lo que quieras, pero ¿puedes al menos intentar actuar como un adulto? Sus palabras estaban completamente fuera de lugar. Bien, si así quería actuar. ¿Adulto? ¿Qué va? Que le den a tu adulto. Que le den a tu padre. Que le den a todo tu maldito árbol genealógico. ¿Te parece lo suficientemente adulta? ¿Por qué puedo seguir? Justo entonces, Daniel apareció de la nada. Clara, Leo, todo es culpa mía. Por favor, no peleen por mi culpa. Parecía tímido y frágil, como un ciervo asustado. Sé que a Leo no le gusto, y por eso todos aquí son tan fríos. Leo, Clara y yo solo somos amigos, lo juro. Por favor, no dejen que esto los separe. No importa si tengo que pasar por momentos difíciles. Nunca quise causarle problemas a nadie. Solo quiero hacer bien mi trabajo. No importa si me malinterpretan. El tono de Clara se volvió gélido. Discúlpate con él. Sentí un gran peso en el pecho, dificultándome la respiración. Daniel me miró y dijo rápidamente, no tiene por qué hacerlo. Leo solo actúa así porque te quiere mucho. Sé que no quiso hacerme daño. Estoy dolida, pero no se lo reprocharé. Clara se giró hacia él con la voz llena de fastidio. Te hablaba a ti, Daniel. Discúlpate con Leo. Daniel se mordió el labio inferior y sus ojos se enrojecieron de humillación. Clara lo miró y pareció dudar de nuevo. Olvídalo. Vuelve a tu escritorio. No le des demasiadas vueltas. Luego, como si estuviera asesorando a un hermano menor ingenuo, explicó, Daniel, tienes que responsabilizarte de todo lo que dices. Esto es un lugar de trabajo, no un campus. Traer tu drama personal aquí no te ayudará. Solo hará que la gente piense que eres poco profesional y poco fiable. ¿Entiendes? Daniel levantó la vista, con las pestañas húmedas por las lágrimas, la imagen perfecta de la inocencia. Sollozó y me dijo, Leo, lo siento. Pero lo vi con claridad. No había ni una pizca de remordimiento en su expresión. Sin embargo, sus ojos reflejaban una clara mirada de desafío. Entendí el mensaje que me enviaba. Clara me había dicho, esta es la oficina. Mantén tu vida privada al margen. Pero para él, ella le estaba dando una lección paciente y detallada sobre la etiqueta laboral. Una oleada de derrota me invadió, más fuerte que cualquier otra que hubiera sentido antes. Por mucho que intentara reprimir la tormenta de emociones que me azotaba, Clara aún podía afectarme. Y me di cuenta de que ya no la entendía, igual que ella ya no podía entenderme. Pero durante los últimos 4 años, la había amado con tanta sinceridad, y sentía su amor por mí a cambio. ¿Cuántos periodos de 4 años tiene una persona en su vida en los que 2 personas están constantemente en el pensamiento del otro? Casi pierdo la compostura. Parpadeé con fuerza, conteniendo el ardor en los ojos. Respiré hondo, sin querer saber nada más de ninguno de los dos. Daniel, no tienes por qué verme como un rival. En cuanto al trabajo, ya renuncié. Y en cuanto a Clara. La miré mientras se alejaba, hice una pausa y continué. Ya rompimos. No sé si me creyó. Probablemente no. Porque rápidamente forzó una sonrisa y dijo, Leo, no es eso en absoluto. Estás siendo demasiado sensible. Y solo un consejo, Clara es una gran persona.
No deberías usar la palabra ruptura tan a la ligera. Es doloroso. Puede que funcione una o dos veces, pero si lo repites suficientes veces, se convierte en una profecía autocumplida. El lamentable acto anterior desapareció por completo, reemplazado por una creciente mirada de suficiencia. Si yo, Leo, vuelvo con Clara, que me caiga un rayo, me atropelle un coche en cuanto salga y muera arruinado y solo. ¿Te ha quedado claro? Si compitieras conmigo por el puesto, al menos podría respetarte. ¿Pero pasar por todo esto por una mujer? No lo entiendo. ¿Por qué estás tan desesperado por recoger algo que estoy tirando? Es toda tuya. Le di una palmadita en el hombro. Trabaja duro. Espero que de verdad consigas quedarte aquí. Al fin y al cabo, le dediqué mucho a este trabajo. En algún momento quise construirme un futuro aquí. Daniel se quitó la mano de encima con violencia. ¿Quién necesita tu falsa compasión? Si eres tan genial, ¿cómo es que no pudiste conseguir que Clara te apoyara y te defendiera? ¿Tienes la audacia de darme consejos? ¿Acaso has resuelto tu propia vida? Tú también eras su estudiante de tercer año de universidad. ¿Te sientes amenazada ahora que estoy aquí? Clara me llevaba 2 años de ventaja en la escuela. Normalmente, nuestros caminos nunca se habrían cruzado. Pero el destino tiene un extraño sentido del humor. Cuando no tenía paraguas durante un diluvio, se agachaba al azar bajo sus compañeros y les preguntaba si podían compartir un ratito. Todos fueron siempre amables y nunca se negaron. Algunos incluso se desvivían por acompañar la parte del camino a casa. Así que, a cambio, ella ofrecía su paraguas a otros estudiantes que veía atrapados bajo la lluvia. Ese día, llovía a cántaros. Iba corriendo hacia el edificio académico principal, cabizbajo contra el viento, cuando de repente apareció un paraguas sobre mi cabeza. Llevaba chanclas y sus pies resbalaron en el pavimento mojado. Se deslizó hacia mí y el mango del paraguas me golpeó de lleno en la nuca. El impulso casi nos hizo caer al suelo. Instintivamente, me agarró del brazo para estabilizarse, y yo inmediatamente empecé a disculparme efusivamente. La mitad del cuerpo de Clara ya estaba empapado por la lluvia. Empezó a decir algo, pero la lluvia caía demasiado fuerte y no pude oírla. Alzó la voz. Oye, ¿puedes moverte un poco? El agua que te salpica me está mojando los zapatos. Están helados. Me detuve y miré hacia abajo. Sus zapatillas blancas de lona estaban completamente empapadas y el agua goteaba de los bajos de sus pantalones. Al levantar la vista, su hermoso rostro estaba completamente inexpresivo. Clara no parecía feliz, pero cuando una persona hermosa tiene un rostro tranquilo e impasible, sigue luciendo hermosa. Lo siento mucho. Déjame enviarte dinero para los zapatos. Déjame invitarte a cenar. ¿Qué le gustaría comer, señorita? Clara me miró fijamente un momento y luego dijo, no, gracias. Seguía de pie, así que sin pensarlo, le dije, bueno, podría apartarse un poco. Clara se quedó atónita. Entonces, como si se le ocurriera una idea de repente, se dio la vuelta y echó a correr. Salí corriendo tras ella. ¿Seguro que no quieres agregarme a WhatsApp? Hoy hay una promoción especial. Agrégame ahora y gana $1000. De verdad, no miento. Agrégame ahora y son 2000. Oye, no huyas. ¿Qué tal 3? Ella corrió y yo la perseguí. La distancia entre nosotras empezó a crecer. Mantuve la cabeza gacha y corrí a toda velocidad hasta que una mano apareció de repente frente a mí, sosteniendo un teléfono con un código QR en la pantalla. El rostro de Clara seguía frío, y su tono lo reflejaba a la perfección. Agrégame y te envío 5000. Su información de contacto y el dinero. Me había tocado la lotería. Más tarde, Clara me contó que cuando me vio ese día, el corazón le dio un vuelco. Al principio pensó que fue amor a primera vista, pero al mirar atrás, se dio cuenta de que probablemente solo eran palpitaciones por lo enojada que la había hecho. Llovía a cántaros. La había salpicado por completo, y tras una disculpa poco entusiasta, tuve el descaro de decirle que se fuera. No podía creer que se hubiera enamorado de alguien que había sido tan malo con ella. En cuanto se dio cuenta, huyó para salvar su vida.
Al pensarlo ahora, no pude evitar sonreír. Fue como ver mi juventud pasar ante mis ojos. Además de mis amigos cercanos, Clara era quien conocía la mayoría de mis secretos de adolescencia. Me brindó un apoyo y ánimo inagotables, dándome el coraje y la fuerza para creer en mí misma. Y en aquel entonces, había imaginado un futuro con ella incontables veces. En esas ensoñaciones, mi versión de 18 años y ella alcanzaban un sinfín de finales felices. Pero Leo, de 18 años, ¿lo sabías? Ustedes dos no tienen futuro. Quizás si hubiera estado dispuesto a ceder esta vez, podríamos haber continuado nuestra relación, pero no puedo permitírmelo. Ella vio mi dolor y no le dio importancia. Un compañero de trabajo golpeó su escritorio con la mano. Esto es un lugar de trabajo. O haces tu trabajo o encuentras a alguien que pueda. Daniel se quedó callado y me fulminó con la mirada. Me pareció bien. Me quitó trabajo de traspaso. No me quedé hasta tarde esa noche como de costumbre. Salí puntual. Esta vez nadie dijo nada. Mientras salía, Daniel seguía recibiendo la reprimenda de sus compañeros. Lo vi garabateando "vete al infierno" una y otra vez en un trozo de papel. Si no podía con esto, se llevaría una desagradable sorpresa cuando empezaran las reuniones de equipo. Todos en el equipo eran maestros en eludir responsabilidades, hacer promesas vacías, asignar su propio trabajo a otros y sabotear sutilmente a la gente. Sí, yo tampoco era precisamente un santo. Tomé mi bolso y salí, intentando no pensar más en ello. Recuerdos de mi tiempo con Clara me vinieron a la mente. El día que llegué a mi entrevista, caminé por el vestíbulo, mirando fijamente los números que subían en la pantalla del ascensor, pensando en lo maravilloso que sería si pudiera quedarme aquí y ver a Clara más a menudo. Nunca imaginé que sería yo quien se marcharía. La brisa de la tarde de julio era fresca, pero tenía un poco de frío. Fue como si la tormenta de mis 18 años finalmente se hubiera calmado hoy. Mi teléfono se iluminó de repente. Era un mensaje del número de Clara. Leo, Clara está conmigo ahora mismo. Un segundo después, el mensaje fue borrado. Me quedé mirando la pantalla y, de repente, me empezaron a arder los ojos. Siempre pensé que estaba destinada a ser feliz. ¿Cómo terminamos en esta situación? ¿Fue culpa mía por ser tan terca? ¿O fue porque no la entendía lo suficiente? ¿Era Daniel simplemente una mala persona? ¿O Clara era completamente despistada? No lo sé. Después de pensarlo bien, la única persona a la que podía culparme era a mí misma por ser demasiado frágil. Si hubiera sido un poco más fuerte, podría haberme quitado esa tristeza. ¿Leo? Una voz vacilante me llamó. Me limpié la cara rápidamente. Me ofrecieron un pañuelo. Lo tomé y levanté la vista. Era Sofie, una amiga de Clara. Nunca le había caído bien. Cada vez que me veía, su expresión se agriaba y siempre apartaba a Clara. Al ver mis ojos enrojecidos, apartó la mirada deliberadamente. Su tono era monótono. ¿Qué te pasa? Clara y yo rompimos. ¿En serio? Genial. Pensé que la había escuchado mal. Sofie se corrigió rápidamente. O sea, qué terrible. Qué pena. Qué lástima. Intentó parecer triste, pero actuó fatal. Respiré hondo. Sí, rompimos. Tengo buenas y malas noticias. ¿Qué quieres oír primero? Sofie no se lo esperaba. Pareció confundida por un segundo. Luego, sus ojos se iluminaron. ¿Qué hay de bueno? Que Clara y yo hemos terminado por completo. Sofía asintió con entusiasmo, con los ojos llenos de alegría inconfundible. Ajá. La mala noticia es que Clara probablemente sea heterosexual, no lesbiana, así que no tienes ninguna oportunidad con ella. Sofía palideció. Temiendo que me maldijera, me di la vuelta y salí corriendo sin mirar atrás. Lo sabía. La forma en que siempre tenía que alejar a Clara de mí, la forma en que no podía ocultar su alegría al enterarse de nuestra ruptura. Definitivamente estaba enamorada de Clara. La breve distracción bastó para disipar mi tristeza por un momento. Abrí mi teléfono y,
Imitando el tono del mensaje que había recibido antes, le escribí a Clara: Clara, Sofía está conmigo ahora mismo. Jeje. No lo borré. De vuelta en mi apartamento, empecé a hacer una lista detallada, empacando un poco cada día para asegurarme de poder irme inmediatamente después de mi último día de trabajo sin olvidar nada importante. Al llegar a la 7ª columna de mi lista, me detuve un buen rato. Esta columna era para regalos, y muchos de ellos eran de Clara. Planeaba guardar algunos regalos significativos, para llevar el amor de mi familia y amigos en mi camino hacia adelante. Clara me había dado tantos recuerdos inolvidables. Para mi 20º cumpleaños, estaba de viaje de negocios. Le repetí una y otra vez que no se preocupara por volver, que su trabajo era más importante. No regresó, pero me mandó a hacer un reloj a medida. La tienda me pidió que lo recogiera en persona. Fue solo al llegar que me enteré de que Clara me había concertado una reunión con una figura destacada del sector. Incluso ahora, me cuesta describir con exactitud cómo me sentí en ese momento. No sé si fue más gratitud, conmoción o preocupación por ella. Sabía que debió haber usado muchos hilos para conseguirme esa oportunidad única. Incluso pensó en avisarme con 2 horas de antelación para que tuviera tiempo de prepararme. Después de la reunión, me entregaron el reloj, que fue la excusa de todo. No suelo usar accesorios, así que lo he guardado con cuidado desde entonces. Mucho después me enteré de que había regresado corriendo a nuestro campus universitario ese día. Pero ya era demasiado tarde. Vino a verme un momento y luego tuvo que irse con la misma rapidez. Me enteré de esto cuando encontré una foto en su teléfono. Cuando le pregunté, me dijo con naturalidad: solo quería verte. Estaba confundida. Pero estabas aquí. ¿Por qué no me saludaste? Clara me miró y sonrió. Porque te vi saltando de camino al dormitorio, y te veías tan feliz. La verdad era que quería verla. Ella temía que me entristeciera si supiera que la había extrañado. Cada regalo era un fragmento brillante de su corazón de aquella época. Tenía la cabeza hecha un lío. Quería escaparme un momento, pero me obligué a revisar sus cosas y ponerlas a la venta en un mercado online. Solo después de todo eso miré la lista de llamadas perdidas en mi teléfono. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Contesté. La voz del teléfono se superpuso con una voz que venía justo afuera de mi puerta. Leo, abre. Estaba ahí de pie, sonriendo con un dejo de impotencia. ¿De verdad no me vas a dejar volver a casa? Era como si pensara que solo estaba teniendo una rabieta pasajera y que pronto se me pasaría. Clara, rompimos. Ya me conoces. Nunca bromearía con algo así, y jamás usaría una ruptura como amenaza para conseguir lo que quiero. Si lo dije, significa que ya tomé mi decisión. Puedo ser impulsiva, pero cuando se trata de cosas que realmente me importan, siempre pienso con mucha anticipación, sobre todo con la persona con la que casi pasé el resto de mi vida. Clara me miró fijamente un buen rato, y en cuanto se dio cuenta de que no bromeaba, empezó a entrar en pánico. No seas así. Su voz era baja, casi suplicante. No pasa nada entre Daniel y yo. No soportaba verlo en problemas. Eso no significa que no te quiera. Lo sé. Mis palabras la interrumpieron. Sus ojos se llenaron de confusión, como si me preguntara por qué. No soy tu profesor. No te debo ninguna explicación. No nos hagamos perder más tiempo. Ya que vamos a romper, rompamos definitivamente. Prolongar esto no tiene sentido. No podía darme la oportunidad de vacilar, así que tuve que ser cruel. Clara me miró fijamente durante un largo momento de silencio. Giró la cara hacia un lado, con la mandíbula apretada. Contenía las lágrimas. Nos conocimos de jóvenes, el primer amor de cada uno. Ambos creíamos haber encontrado a la persona con la que compartiríamos nuestras vidas. Tras una larga pausa, se giró para mirarme. Intentó contenerse, pero su voz seguía sonando entrecortada. Lo siento. Ya no me meteré en los problemas de los demás. Sé que estás enfadado y que estás usando a Sofie para vengarte de mí. Odias a Sofie, así que yo tampoco la veré más. La dejé. ¿Por qué iba a odiarla? Podía entender por qué no le gustaba a Sofie,
pero nunca había hecho nada para lastimarme. No tenía motivos para odiarla. El odio es una emoción poderosa que consume demasiada energía. Nadie merece mi odio. A quien veas ya no es asunto mío. Clara, no necesito que cambies por mí. Sería una carga. Sé que tus intenciones eran buenas, pero que seas bondadosa y él tenga una historia triste no significa que el dolor que me causaste no sea real. No funciona así. ¿No se supone que tu pareja debe ser tu prioridad en una relación? Si quisiera ser más cínico, podría pensar que tal vez después de empezar mi carrera y volverme más independiente y centrado, el papel de Clara como protectora en mi vida disminuyó. La llegada de Daniel llenó ese vacío. Era joven, guapo, y su admiración y dependencia hacia ella satisfacían una necesidad emocional. Podía pensar así, atacarla y culpar a Daniel. Pero no quería que nuestra historia terminara tan mal. Ella guardó silencio. Se notaba que aún quería intentar arreglar las cosas. Después de un momento, Clara me preguntó, ¿puedo arreglarlo todo, dejarlo como estaba? ¿Por qué tiene que llegar a esto? Me aparté un paso de la puerta y le pregunté, ¿sabías que Daniel usó tu teléfono para enviarme un mensaje? Clara palideció. No era tonta. Al contrario, Clara era muy inteligente. Instintivamente sabía que no podía haber sido nada bueno. Intentó explicarlo con voz pálida. Dijo que su teléfono estaba muerto y que solo necesitaba avisarle a un amigo que estaba bien. No sabía que te escribiría. Revisaré las cámaras de seguridad y presentaré una denuncia. Cerré la puerta y le dije a través de la madera, te envié ese mensaje sobre Sophie para que probara su propia medicina. Al día siguiente en el trabajo, oí algunos chismes. Después de revisar las cámaras de seguridad, Clara se había presentado una denuncia. Ella y Daniel fueron a la comisaría a arreglar las cosas. Un compañero me preguntó, con voz entrometida, Leo, ¿sabes qué pasó? Es la primera vez que la veo tan furiosa. Normalmente, incluso cuando está enfadada, solo sonríe mientras, en secreto, le hace la vida imposible a alguien hasta que renuncia. Me miró fijamente. Acabo de llegar. Si tú no lo sabes, ¿cómo lo sabría yo? Al ver mi respuesta tan brusca, mi compañero cambió de tema. No los vi durante varios días hasta que encontré a Daniel esperándome afuera de mi apartamento. Corrió y me agarró la mano, las lágrimas ya le corrían por la cara antes de poder hablar. Leo, lo siento mucho. No sé qué me pasó. Por favor, ¿podrías perdonarme? Antes de que pudiera responder, Clara corrió de repente, tras haberlo oído claramente. Furiosa, lo apartó de mí. Calle. ¿No sabes qué te pasó? Usaste mi teléfono para enviarle un mensaje provocador a Leo. Dijiste que no querías que te malinterpretaran, ¿y qué demonios fue eso? Daniel se aferró a mi mano, negándose a soltarla. Retiré mi mano. Mi perdón no significa nada para ti. Sus lágrimas cayeron aún más rápido. Solo quería ver qué pasaba. Tú no eres yo. No sabes lo difícil que es mi vida. No me quedó otra opción. Saqué un paquete de pañuelos de mi bolso y se los tiré. No veías lo que iba a pasar. Estabas arriesgándote. Apostando a que yo simplemente lo aceptaría, y a que Clara se dejaría influenciar por ti. Confía en ti mismo en lugar de en los demás, y trata de no revolcarte en la autocompasión. Una vez que empiezas a compadecerte de ti mismo, te quedas atrapado en el papel de víctima, en un torbellino emocional. Cuanto más te compadeces, más impotente te sientes, y cuanto más impotente te sientes, más te compadeces. Daniel reaccionó como si le hubiera pisado la cola, tirando los pañuelos al suelo con violencia. Es fácil decirlo. Nunca consideras la situación de los demás. No todos tienen las mismas ventajas que tú. ¿Y qué pasa con la gente como yo? Se supone que simplemente debemos morir. Te encanta verme suplicar, ¿verdad? Clara recogió los pañuelos, con el pecho agitado mientras reprimía la rabia. Daniel, ¿quieres volver a la comisaría? Esto es entre tú y yo. ¿Por qué metes a Leo en esto? Me arrepiento de haber escuchado tu triste historia y haberte ayudado. Daniel se quedó paralizado, con sus ojos rojos e hinchados mirando a Clara.
Estoy enamorado de ti. La expresión de Clara se ensombreció al instante. Se giró hacia mí para explicarme. Si hubiera sabido que él pensaba así, nunca habría tenido nada que ver con él. Lo repetí de nuevo. Rompimos. No necesitas explicarme nada. Los dedos de Clara se apretaron ligeramente, su voz perdió su habitual desenfado. Lo sé, pero no quiero que me malinterpretes. No dije nada. Ignorado, Daniel me fulminó con la mirada. Sintiendo su intensa mirada, lo miré. No me gustaba Daniel, pero la única razón por la que hablaba con él era porque no me había molestado en el trabajo y, curiosamente, me había ayudado a romper con la persona equivocada. ¿No te vas? Daniel se fue llorando. Llevaba zapatos de vestir y se tambaleaba al alejarse. Clara lo vio irse con una expresión fría. No pude evitar burlarme de ella. ¿Qué pasa? ¿No crees que necesita tu ayuda ahora? Clara me miró con los ojos brillantes. Lo siento. Si alguna vez necesitas ayuda en el futuro, por favor, acude a mí primero, ¿de acuerdo? No dijo nada más sobre volver. Ella me amaba y me conocía. No habría roto con ella a menos que estuviera completamente seguro. No pude ser amable y decirle que estaba bien. No era una persona muy importante, solo sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Me empezaron a arder los ojos. Abrí rápidamente la puerta de mi apartamento y le dije, no lo haré. Adiós. Me temblaba la voz. Cualquiera podría haber notado que algo andaba mal. Cerré la puerta, me tapé la boca con la mano y me obligué a no hacer ruido. ¿Clare? No habría más despedidas. Tras finalizar mi salida de la empresa, subarrendé mi apartamento. No quería quedarme más en esta ciudad. Temía que, en alguna futura entrevista de trabajo, el jefe de mi departamento resultara ser uno de mis antiguos compañeros. O peor aún, Clara. De niña, soñaba con viajar por el mundo, pero lo más lejos que había llegado era de un aeropuerto de Nueva York a otro. No paraban de aparecer solicitudes de amistad en mi teléfono. Algunos se llamaban Sophie, otros dejaron mensajes preguntándome dónde estaba. Los ignoré a todos. No soy tonta, podía adivinar qué estaba pasando, pero no me interesaba su drama. Una fuerte tormenta azotó el sur de California en agosto. Sentada junto a la ventana, escuchando la lluvia golpear el cristal, recibí una llamada. El identificador de llamadas decía, Clara. La primera vez, no contesté. Me llamó una segunda vez. Quizás era el ruido de la tormenta, pero, por capricho, contesté. La voz del otro lado no era la de Clara. Era una voz alegre y juvenil. Hermano mayor, ¿cuándo vienes a jugar conmigo? Hermano mayor, te extraño. Mi hermana es la peor de todas. No me deja llamarte. Encontré tu número yo sola. ¿A qué soy tan listo? Era el hermano pequeño de Clara. El pequeñín al que le encantaba jugar videojuegos conmigo y treparme por la espalda. Decía que era el único que practicaba baloncesto con él y jugaba un partido entero sin parar. Se decía inteligente o genio cada vez que buscaba un cumplido. Me quedé paralizada. Al no obtener respuesta, seguía diciendo, ¿hola? Hola. Al teléfono. Volví a la realidad. El rugido de la lluvia afuera se hizo más fuerte. Te escucho, hombrecito. Guau, hermano mayor. Su voz estaba tan llena de alegría que podía sentir su emoción a través del teléfono. Hermano mayor, te extraño mucho. Dijiste que te vería cuando empezaran mis vacaciones de verano, y ya llevo mucho tiempo de vacaciones. Pero mi hermana no me deja verte, y mamá dijo que ya eres mayor, que los mayores tienen que ganar dinero y que trabajar es muy duro. Así que esperé y esperé muchos días, pero nunca llegaste. Se desanimó, pero luego se recuperó rápidamente. Tengo dinero. No compré bocadillos. Es todo para que juegues conmigo. Piaba como un gorrión, repitiendo, hermano mayor, hermano mayor. Pensé que Clara y su mamá creían que si lo dejaban pasar, acabaría olvidándose de mí. Nunca imaginé que aún lo recordaría después de tanto tiempo. No soportaba darle falsas esperanzas, solo para decepcionarlo de nuevo.
Yo también fui niño. Sé que cuando los adultos hacen promesas casuales, los niños las toman en serio. Vi las gotas de lluvia golpear el cristal, floreciendo al instante como pequeñas flores antes de caer. Amigo, tu hermana y yo rompimos. Lo siento, pero ya no puedo ir a jugar contigo. El otro lado de la línea se quedó en silencio. Preguntó con una vocecita confundida, hermano mayor, ¿qué significa romper? Lo pensé un momento y se lo dije. Significa que no nos volveremos a ver. Los sollozos del pequeño llegaron al instante por el teléfono. Se atragantó. Si rompiste con mi hermana, ¿ya no puedes jugar conmigo? Dije, así es. Son reglas para adultos. No llores, ¿vale? Algún día vendrá un nuevo hermano mayor a tu casa a jugar contigo. Lloró aún más fuerte. Los adultos son todos malos. Mi hermana es la más mala. Luego añadió, no eres malo, hermano mayor. Me caes bien. No quiero un nuevo hermano mayor. Te deseo, hermano mayor. Me llamó entre sollozos. Hice todo lo posible por consolarlo. Eres un hombrecito bueno y dulce. Mucha más gente te querrá cuando crezcas, y siempre habrá alguien ahí para jugar contigo. La lluvia nunca paró. Lo empapó todo, haciendo que los días se sintieran pesados y pesados. Solía luchar contra ello, para no dejar que la gente fluyera por mi vida como un río. Intenté desesperadamente aferrarme a algunos. Pero a medida que he envejecido, he empezado a permitirlo y aceptarlo todo. Permito mi debilidad, mis lágrimas, mi incapacidad para ser magnánima. También permito que las personas que amo no sean más que flores de agua en mi ventana, hermosas por un instante y luego desaparecidas. No llores, pequeño. Un día crecerás y yo solo seré una historia que contarás. De niño, me gustaba mucho el exnovio de mi hermana. Era el único que jugaba pacientemente conmigo. Después de que rompieron, incluso lo llamé llorando. O tal vez ni siquiera aparezca en su memoria. Pero de cualquier manera, está bien. Lo acepto todo, completamente. Un libro que hojeé de niño finalmente tuvo sentido para mí un día, mucho más tarde en mi vida. Finalmente comprendí lo que el autor debió sentir al escribirlo. El pasado es una orilla lejana, y la vieja casa ya no está. Solo queda escuchar la fría lluvia.